Ante todo, muy buenas tardes, estimados participantes. Reciban el cordial saludo de mi persona y a la vez también del Instituto de Ciencias Forenses y Criminología. Eh, Permítanme compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver la pantalla compartida? Ok, muchas gracias, Janet. Bien, queridos amigos, siempre es importante iniciar nuestro evento recordando algunos aspectos básicos que implican a la adquisición de conocimientos. Es importante que cada uno de nosotros, dentro del espacio donde estemos, logremos participar lo más posible, dado de que la participación, como ya sabemos, ayuda a retroalimentar algunos conocimientos que ustedes puedan tener y lo puedan transmitir a los demás concurrentes al evento, de igual forma hacia mi persona. El hecho de que en esta oportunidad yo sea el facilitador no quiere decir de que yo sea el gurú o el que sabe todo respecto a la evaluación psicológica. Por el contrario, considero yo que todos estamos en la misma experticia necesaria para poder tanto transmitir conocimientos y a su vez también lograr congeniar algunos conocimientos para que pueda hacerse una correcta intervención psicológica para, en este caso, una evaluación psicológica para lograr un buen pronunciamiento, un buen procedimiento y unas buenas conclusiones que permitan, en este caso particular, a personas poder portar armas de fuego. Es una responsabilidad muy grande, en realidad, la que nosotros tenemos como psicólogos, poder determinar ciertas circunstancias en las cuales una persona pueda ser apta o no para poder ejercer dominio sobre un instrumento tan nocivo que puede ser un arma de fuego. Eso es muy importante, valorar y tener en cuenta, porque muchas veces hemos visto, lo vemos a diario en las noticias, tal persona asesinó a tal persona y se entiende que no tenía permiso para portar armas. Tal persona perteneciente, no sé, a la Policía Nacional, llegó a asesinar a su pareja de 2 tiros, etcétera, ¿no? Diferentes circunstancias en las cuales suelen, obviamente, pasar o suelen atravesar diferentes personas de pronto porque no tienen esta cualidad para poder manejar estas armas de fuego. Vamos a ver en el transcurso muchos aspectos importantes, priorizando lo que es la evaluación psicológica para así poder adentrarnos más. Vamos a dar inicio a este evento tan bonito, pero sí les pido por favor su participación activa en todo momento. El chat va a estar abierto durante todo el momento de mi participación y lógicamente todo esto va a conllevar a que podamos retroalimentar nuestros conocimientos uno a uno, ¿ok? Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Por favor, si se entrecorta mi voz, si hay una dificultad en la señal o en la recepción de señal, les voy a agradecer me lo hagan saber también para darle pronta solución. A veces este tema de la tecnología puede ser un poco dificultoso de pronto en la recepción de señal y demás. Entonces, si sucede ello, me lo hacen saber, por favor, y vamos a darle pronta solución. ¿Ok? De momento sí se me está escuchando bien, ¿verdad? Me confirman, por favor. Ok, muchas gracias, Larry. Muy agradecido. Bien, vamos a ver. Siempre es importante poder conocer respecto a lo que es la evaluación psicológica, de que necesariamente la evaluación psicológica es un procedimiento. Al ser un procedimiento, esta se va a orientar específicamente mediante métodos y técnicas propias de la psicología, ¿ok? Nos va a permitir poder describir, esclarecer o mencionar o pronunciarnos en función a qué? A la conducta humana y al estado psíquico de las personas propiamente. Entonces, como parte de un sistema, como parte de un método, científico netamente, la evaluación psicológica nos va a permitir describir
La conducta humana, que hoy por hoy entendemos que es muy dinámica, la conducta humana es tan plural, es tan, eh, tan compleja que se encuentra siempre en constante cambio. Es tan complejo poder o lograr de pronto pronunciarse en relación a la conducta humana como un solo hecho que te va a llevar a explicarlo de una sola manera. El ser humano está en constante cambio siempre. Por ser humano, el ser humano siempre va a llegar a tener diferentes experiencias, diferentes circunstancias en las cuales va a reaccionar también de manera diferente, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido siempre, ¿ya? Eso, por favor, no olvidarse y tener en cuenta ello. La conducta no es necesariamente estable. La conducta humana es dinámica, cambiante, y esto responde también a otros estímulos del entorno, ¿sí? Vamos a ver. Ahora, este proceso que les menciono, esta circunstancia de evaluación, nos va a permitir que describir la conducta de por sí y el estado psíquico de las personas. Ahora, dentro de un procedimiento de evaluación psicológica, lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué es? Primero que nada, descartar. Descartar, por ejemplo, si una persona padece o no de algún tipo de trastorno, sea trastorno del estado de ánimo, un trastorno de personalidad, etc. ¿Ok? Y a su vez también podemos identificar algunos indicadores que podrían realizarse o podrían terminar en un trastorno. Esto es algo muy importante, queridos amigos, porque muchas veces el profesional que interviene en algunos casos, hablo de la evaluación psicológica en general, nos basamos en que, perfecto, si mi manual de diagnóstico, sea el CIE-11 o el DSM-5, diga criterios o mencione algunos criterios, no necesariamente porque no cumple, no, la persona no padece de algún trastorno o de repente la persona no tiene nada, porque no está en el manual de diagnóstico. Pero es que esto hay que tenerlo bien claro porque también existen los síndromes. Los síndromes implican conjunto características de un posible cuadro clínico que no necesariamente tiene que llegar a ser un trastorno, pero existen indicadores que dicen que esta persona pueda llegar a desarrollar un trastorno. Les hablo algo muy claro. Por ejemplo, ¿no? La persona que se encuentra constantemente triste en los últimos 3 meses de vida. ¿Tendrá un trastorno del estado de ánimo? Por ejemplo, una depresión. ¿Qué opinan ustedes? Si me ayudan con sus respuestas mediante el chat, por favor, sería excelente. La persona que tiene una tristeza recurrente durante 3 meses. ¿Será un trastorno depresivo? ¿Qué opinan ustedes? William nos dice que sí. Ok. ¿Alguna opinión más? María nos dice que sí. Perfecto. Pero si el manual nos dice, el manual de diagnóstico, ojo, el manual de diagnóstico nos dice más de 6 meses con una tristeza recurrente podría calzar como una distimia, como un trastorno del estado de ánimo, pero estamos hablando de un parámetro de 6 meses. Sería que ya está el trastorno instaurado en su conciencia, instaurado en su conducta, o es que está posiblemente en proceso de desarrollar el trastorno. El indicador, lógicamente, es la tristeza. Exacto, Katiuska, así es. Entonces, otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Hay una persona, ojo, escúchenme bien, por favor. Esta es una persona que al momento de salir de casa constantemente, retorna de 3 a 4 veces a su domicilio para cerciorarse que la puerta esté bien cerrada. ¿Ok? Este ritual lo hace diario, cada vez que se va de casa, pues esta persona vive sola. Pregunta, ¿esta persona padecerá de un trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Sí o no? Ahí les doy un dato más. Esta persona refiere que el regresar a su casa constantemente no le ocasiona ningún tipo de problema y lo hace. ¿Será un trastorno o no? ¿Qué opinan ustedes?
Bien, nos dicen que sí, sí, nos dicen que no. Perfecto. Vamos a ver de que no necesariamente el, la característica o la categoría que le pueda dar el manual de diagnóstico no necesariamente tiene que decir como tal o cumplirse como tal. Me explico. El trastorno obsesivo compulsivo tiene algo muy claro en sus pautas o sus criterios diagnósticos. Persona que realiza un ritual y este ritual tiene que ser totalmente desagradable para la persona, pues se presenta un pensamiento inesperado, ¿ok? Interrumpiendo el normal funcionamiento de las personas. ¿Para qué? Para lograr realizar el ritual de regresar nuevamente a su casa. Ojo, la persona dice, no, para mí no es problema regresar porque me cercioro y estoy más tranquilo. Pero ¿qué pasa con la persona que sí regresa, incluso 10 veces regresa a su casa y la persona comienza a llegar tarde al trabajo, comienza a perder el bus, por ejemplo, para transportarse a su trabajo y ha tenido llamadas de atención en el trabajo y ha estado distraído por este motivo específico? Ahí podríamos hablar de un trastorno, pero si existe una conducta, ¿ok? Del trastorno, no necesariamente estamos hablando del trastorno, estamos hablando de un síndrome, que es probable que se desencadene y como también no, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque va a ser determinante también para nuestros pronunciamientos en cuanto a una licencia, en este caso, para portar arma o un certificado de salud mental. ¿Por qué? Porque vamos a tener que verificar si esta persona padece o no de un trastorno. A ver, una persona con un trastorno del estado de ánimo, una depresión, ¿será una persona apta para portar un arma de fuego? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será realmente apta para portar? Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no. Una persona que padezca de un trastorno de personalidad pasivo-agresivo, ¿podrá portar arma? No, muy bien. Bueno, está de más la pregunta, pero la voy a hacer. Una persona que tenga, ojo, que tenga indicadores de conducta antisocial, ¿podrá ser portador de arma? No, ¿verdad? Y definitivamente la persona que padezca del trastorno, tampoco. Entonces, ven qué importante es también identificar esto del indicador y del trastorno. Ahora, no solamente se limita a identificar sobre lo que es un trastorno y un indicador de algún tipo de trastorno. Estamos hablando de lo que está aquí en el cuadrito verde sobre el estado psíquico. El estado psíquico, queridos amigos, implica el estado de lucidez, la capacidad psíquica de la persona para lograr desenvolverse en su entorno. Lógicamente queremos que una persona se encuentre lúcida. Cuando una persona se encuentra lúcida, está ubicada lo que todos conocemos, el famoso lote, ¿verdad? Ubicada en tiempo, espacio y persona. ¿Sí? Cuando la persona está ubicada en tiempo, espacio y persona, ya nos da a entender de que sí, realmente es una persona que no tiene dificultades a nivel psíquico. Pero esto es algo muy sesgado y aquí también les pido y los llamo a reflexión. Muchas veces nosotros vemos en el ámbito clínico, por ejemplo, es muy común ver a personas y decimos, ah, perfecto, sabe su nombre, sabe dónde está y sabe en qué fecha estamos. Con eso es suficiente para saber que esta persona se encuentra lúcida y orientada en tiempo, espacio y persona. Créanme que esta circunstancia no se limita solo a que la persona, para estar ubicada en tiempo, sepa la fecha, para estar ubicada en persona, sepa su nombre, y para que la persona esté ubicada en espacio, sepa el lugar donde está. Ojo, eso es una información muy limitada. Nosotros tenemos que percibir siempre el estado psíquico de las personas indagando los 5 procesos cognitivos superiores. ¿Cuáles son los 5 procesos cognitivos superiores? A ver si me apoyan con sus respuestas. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No lo han escuchado? Los 5 procesos cognitivos superiores, ¿eh? Superiores. Hoy por hoy que estamos ya conociendo más, gracias a las neurociencias, por ejemplo, estamos conociendo mucho respecto a estos procesos cognitivos superiores. Son 5, se los voy a mencionar, ¿ya? El primer proceso cognitivo superior es la memoria. Luego viene el pensamiento,
luego está el lenguaje, luego está la percepción y finalmente está la inteligencia. ¿Ok? Son 5 procesos cognitivos superiores. De que adiste o hay algún proceso cognitivo más, ¿ok? Que haya algún proceso cognitivo más, puede ser, es probable, según la literatura o la bibliografía que se use. Sin embargo, lo más esencial, según la neurobiología, según las neurociencias, es esto, ¿no? Pensamiento, lenguaje, memoria, inteligencia y percepción. ¿Ok? Son procesos cognitivos necesarios. El pensamiento tiene mucho que ver, el pensamiento lógico, pensamiento coherente, el tema del lenguaje. Si una persona no logra comunicarse, ¿ok? Puede ser, ahora, depende mucho de que estos procesos cognitivos están unos a otros. La motivación podría ser ya parte de, como consecuencia de, estimada Katiuska, como parte de un procedimiento de proceso cognitivo, la motivación requiere de un proceso cognitivo importante, como por ejemplo el pensamiento lógico, las funciones ejecutivas, también justamente con la motivación, ¿no? Por ejemplo, las funciones ejecutivas nos conllevan a poder ver si la persona realmente se encuentra apta para poder coordinar movimientos, realizar movimientos planificados. Las funciones ejecutivas tienen que ver con que la persona pueda desenvolverse por sí sola, ¿ok? Es decir, no necesite otro agente externo que le permita poder desenvolverse adecuadamente. Pero aquí estamos hablando de que sí, el proceso o las funciones ejecutivas del ser humano dependen también de un proceso cognitivo. Recordemos que el ser humano es un ser construido, es un ser complejo, es un ser constituido por parte biológica, por parte psíquica y por parte de interacción social. No podemos aislar el aspecto cognitivo del aspecto afectivo y de ambos tampoco podemos separarlos del aspecto de la interacción social. Recuerden que el ser humano es un ser, es un constructo de interacción cognitiva, afectiva y social. ¿Ok? Eso es muy importante. Este es un gancho bastante importante en nuestra evaluación psicológica. Comencemos a ver al ser humano no solamente limitado a su capacidad mental, a su estado psíquico, porque recordemos que una condición física también repercute sobre el estado psíquico y viceversa, sucede lo mismo. Y más aún si una persona está aislada de su sociedad, lógicamente esta persona puede generar algún tipo de afección a nivel psíquico o a nivel físico también. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante a modo de recordar, a modo de hablar de algunos conocimientos, eso nos ayuda mucho también a poder orientarnos en nuestro proceso de evaluación psicológica. Ahora, vamos a hablar un poco de los trastornos de personalidad, pero para esto tenemos que ahondar más entre lo que es la personalidad. De esto conocen ustedes muchos aspectos. Yo estoy seguro que ustedes son muchos y expertos en el tema de personalidad, pero vamos a recordar un poquito más, ¿ok? La personalidad, por ejemplo, para Theodore Millon, es un sistema de desarrollo, miren qué importante, donde existen diferentes maneras de procesar la información, influido por variables biológicas y ambientales que condicionan de forma individual la manera en la que la persona se enfrenta al entorno, ¿ok? La personalidad se puede comprender mejor con un sistema adaptativo, con cambios estructurales y funcionales a la estructura que se articula en torno a. Dice que la personalidad, queridos amigos, se va a estructurar dependiendo a qué, a que el ser humano va a interactuar, va a tener metas motivacionales. Por ejemplo, una meta motivacional, el hambre produce comer. El frío produce temblar biológicamente y a la vez te induce a abrigarte. ¿Ok? Los modos cognitivos. ¿Ok? Modo cognitivo, ¿qué implica? Que la persona, por ejemplo, genera pensamientos de acuerdo a su interacción. Un claro ejemplo. Ok, el día de hoy veo que el cielo está nublado. Posiblemente llueva. Ojo, pensamiento lógico, estoy utilizando memoria. ¿Ok? Posiblemente llueva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy percibiendo mediante mis sentidos, mediante la vista, por ejemplo, que está nublado el cielo. Siento frío, estoy percibiendo. Ahí van ya cuántos procesos cognitivos. Ahí está presente.
Y a su vez también, ya, lo que voy a hacer es mejor llevar una chompa, una meta motivacional. ¿Para qué? Para que no te mojes si en caso llueve. Y a su vez, el comportamiento interpersonal. Entonces, la personalidad se basa en eso. Este constructo, esta estructura está orientada a responder metas motivacionales mediante modos cognitivos y a su vez son manifestados mediante comportamientos interpersonales. Eso es lo que menciona Milo. Este autor es uno de los más expertos bueno, más expertos, no tanto vamos a llamarlo como más experto, pero sí uno de los más aceptados. Incluso el nuevo manual de diagnóstico tiene mucho respecto a lo que Theodor Millon ha aportado durante su vida académica. Y es muy importante rescatar sus aportes científicos que nos ayudan mucho también a poder explicar mejor la conducta humana. Ahora, hablemos sobre los trastornos de personalidad. Ya entendemos que la personalidad propiamente es un constructo, ¿no? Es un constructo que te lleva a cumplir metas motivacionales y a su vez estas metas o estas respuestas al entorno están cargadas de un componente afectivo, de un componente o un conjunto de procesos cognitivos, ¿ok? Que al final se hacen evidentes en la sociedad o al momento de interactuar. Ahora, hablemos de lo que altera esa personalidad, los trastornos. Los trastornos de personalidad son un grupo de patologías mentales que tienen en común el hecho de construir, ojo, patrones permanentes de experiencias internas que se desvían marcadamente de lo esperable en la cultura, a la que el paciente pertenece y que afectan a diversas áreas de funcionamiento habitual de esa persona, tales como los pensamientos, las emociones o el control de los impulsos. ¿Ok? Miren qué importante es esto. Ahora, se dice de que estos patrones maladaptativos de comportamiento tienen su inicio en la adolescencia o en el inicio de la edad adulta. Mucho cuidado con ese dato o resaltemos ese dato, porque cuando evaluemos psicológicamente a una persona que va a portar armas, tenemos que indagar mucho su adolescencia, no solamente la adolescencia, también su niñez. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué tengo que averiguar esto? Porque sabemos por teoría y por conocimiento científico que la mayoría de las personas construyen este aspecto de personalidad con patrones maladaptativos en algunos casos. Y entonces esto es lo que se tiene que evidenciar. A ver, si yo tengo un adolescente o tengo una persona de 38 años que está presentando sus requisitos a su CAME para poder portar un arma de fuego, ¿ok? Y tengo en sus antecedentes que esta persona tiene, por ejemplo, ingresos al penal por hurto con arma blanca. Y yo le preguntaría, obviamente, tendría que ver y preguntarle, ¿no? ¿Usted en algún momento ha tenido algún tipo de dificultad, ha tenido denuncias? Sí, he tenido denuncias, en el mejor de los casos, ¿eh? Te puede decir, sí, he tenido algún tipo de problemas y he llegado hasta la comisaría y pasa que me han soltado después porque me han metido en un lío, en un problema de robo, de hurto. Pero yo no robé, yo solamente estaba ahí ayudándoles o de pronto estaba de campana. Ok, pero estamos hablando aquí de una conducta disocial. ¿Cómo es que llevó a ejecutar esa conducta disocial, perdón? ¿Cómo es posible que llegó a eso? Entonces, si esto sucede de esa forma, ya tengo un precedente, tengo un antecedente que, lógicamente, si yo le brindo la oportunidad a esta persona como parte de un requisito de que esta persona está apta para poder portar un arma de fuego, sería también un riesgo, ¿verdad? Sería un riesgo. Esto prendería tus alarmas como profesional para lograr indagar un poco más al respecto. También vamos a ver que los trastornos de personalidad se instauran, como dice, desde inicios de la adolescencia o incluso de la adultez hasta que la persona ya construye su personalidad. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos de tener claro al momento de evaluar. Karina nos dice, es por eso muy importante el examen psicológico. Hay tantas personas con doble personalidad. Hay tantas personas, estimada Karina, que tienen muchos antecedentes y es por eso que sucede. Por ejemplo, hace poco, ustedes habrán podido ver en las noticias sobre una persona que llegó a disparar. Bueno, ya fue hace algunos años. No, fue el año pasado, si mal no recuerdo, una persona que sucedió por aquí, por el Callao,
sobre un agente policial, si mal no recuerdo, que llegó a asesinar a su esposa, a su hija y no sé a quiénes más. Entonces, con su propia arma de fuego. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Entonces, hay que tener mucho tino, mucha responsabilidad la que acarrea evaluar a una persona así. ¿Ok? Entonces, sí, y Janet dice algo muy cierto, Janet, te agradezco mucho tu comentario. Y dice, sí, hay más personas que dan respuestas muy buenas, pero su postura corporal y forma de hablar dicen de ello, claro. Y es ahí donde vamos a entrar, por ejemplo, a la observación de conducta, a la entrevista psicológica que vamos a realizar. No necesariamente tenemos que basarnos en lo que dice un test. Tenemos que ver a la persona, observarla, pero observarla de manera científica, no de manera de que ver por ver, como se dice, ¿no? Es muy común. Ahora, definitivamente, créanme, esto va a pasar. Las personas que quieren obtener un beneficio en la vida, como dice, voy a tomar lo que dice Janet, ¿no? Eh, son personas que tienen deseabilidad social, son personas que te van a hablar las mejores maravillas de ellos, porque necesitan la licencia, ¿ok? En el mejor de los casos. ¿O crees que te van a hablar de sus defectos? Muy difícil, muy difícil. Entonces, ahí tenemos un riesgo, por ejemplo, ¿de qué? De simulación, un riesgo de disimulación, que es lo que pasa, por ejemplo, en la evaluación psicológica forense. Yo siempre lo he dicho, yo creo que todas las ramas de la psicología nos permiten a nosotros lograr eh, complementar conocimientos. Y en este sentido, la psicología forense, por ejemplo, nos permite a nosotros poder rescatar el hecho de que una persona puede simular o disimular una condición para lograr un beneficio. Por ejemplo, el hecho de disimular que tengo un trastorno, lo pueden hacer. O algo tan sencillo como dice Karina, ¿no? Hay personas que ocultan su pasado y simplemente no te van a contar. No te van a decir que tenía un papá depresivo, no te van a contar de pronto que por ahí él vivió violencia cuando era niño. Entonces, son datos que debemos de conocer. ¿Consideramos importante esto? Claro que sí. Si un niño padeció violencia desde los 0 años, como dicen los niños, desde que tengo memoria, padeció violencia hasta la fecha que tiene 40 años, tiene ese recuerdo. Si no recibió ayuda, si no recibió atención. Y les voy a pedir, queridos amigos, por favor, que las intervenciones mediante el audio lo vamos a hacer en un momento determinado. Lo que yo les agradezco mucho su participación, pero vamos a dejarlo en un momento de la ponencia, vamos a poder participar y aportar con el audio, con la voz. Yo les agradezco mucho la predisposición. Lo que pasa es que necesitamos avanzar para poder tener más conocimiento, pero sí queda pendiente, Carlos, ¿ok? Te agradezco mucho. Y Anet nos dice, yo me fío más cuando una persona puede decirme con honestidad todo lo que vivió, así sea muy duro o cruel. Claro, es correcto eso, es correcto, pero no todos. Recordemos que estamos en una circunstancia un poco más compleja, ¿ok? De evaluación. Y vamos a ver que la persona, por obtener la licencia o por obtener el certificado positivo, no te va a dar información. Recordemos que el riesgo de deseabilidad social va a estar muy, pero muy, muy latente, muy latente. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Bien. Entonces, es importante, por favor, valorar esa información, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. A ver. En cuanto a los trastornos de personalidad, también es muy importante, queridos amigos, bastante importante, que nosotros tengamos en cuenta que para la evaluación de los trastornos de personalidad, para un diagnóstico específico, es importante
tener bien claro lo que es la descripción del individuo. ¿Cómo yo voy a lograr esta descripción? ¿Cómo voy a lograr que la persona me hable, me comente sobre lo que le ha pasado? Podemos utilizar muchas estrategias. Entre ellas está una entrevista semiestructurada, establecer un adecuado rapport con las personas, un clima de confianza que te permita obtener esa información. Miren, hablar de la evaluación de personalidad, queridos amigos, ahí en ese punto debemos referirnos en primer término a lo que entendemos como personalidad. Por tanto, este constructo, como les decía, de personalidad, nos va a permitir lograr intervenir a una persona. Recordemos que cada persona es un mundo, cada persona tiene diferente experiencia, diferente estímulo de su entorno y diferentes formas de reaccionar a sus estímulos. Entonces, esto va obviamente a generar diferentes posiciones, diferentes estados de ánimo y diferentes situaciones o respuestas a diferentes situaciones. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener y aquí es donde nuestro trabajo se hace importante o de pronto adquiere un espacio de ciencia que va a permitir describir al individuo como tal en función a los conocimientos que tenemos. Algo muy importante también para dejar de recordar lo que es los trastornos de personalidad, porque es lo que vamos a examinar, es de que desde esta perspectiva, por ejemplo, Theodore Millon considera que el trastorno de personalidad, ojo, es una incapacidad de la persona para enfrentarse a las dificultades de la vida. Ojo, pues los trastornos de personalidad primero provocan problemas de adaptación con resultados negativos. ¿Ok? Tienden a caer en círculos repetitivos con consecuencias negativas. Ahí está, por ejemplo, el hecho de que una persona consuma constantemente alcohol y tiene arma de fuego. Existen muchas circunstancias en las cuales esta persona pueda llegar a cometer incluso alguna acción delictiva frente a diferentes personas que no tengan nada que ver, ¿ok? Y obviamente que el trastorno de personalidad generalmente va a llevar a que una persona sea inestable o reaccione de manera inestable ante situaciones difíciles. Este es un resumen, queridos amigos, no lo que menos pretendo es de pronto cansarlos o agotarlos con teoría, pero es importante conocer, porque es lo que vamos a descartar para una evaluación de licencia de armas. Una de las teorías más aceptadas, por ejemplo, también en cuanto a trastornos de personalidad, es la teoría que discrimina o identifica tres tipos de personalidad, ¿no? Los trastornos de personalidad de tipo A, de tipo B y de tipo C, ¿ok? En el ámbito clínico las conocemos de esa forma. Por ejemplo, en los trastornos de personalidad de tipo A están, dicen, los más graves, ¿no? Así lo catalogan. Por ejemplo, está el trastorno paranoide de la personalidad que implica un alto nivel de desconfianza y suspicacia intensa hacia las demás personas. Generalmente, estas personas son hostiles, irritables y muy enojones. El trastorno esquizoide de la personalidad que implica un distanciamiento social. Son personas excéntricas, introvertidas y poco emocionales. El trastorno de personalidad o el trastorno esquizotípico de la personalidad que aduce a las personas raras, que son vistas como raras en realidad, tienen pensamiento de magia, nociones peculiares, ideas de referencia, ilusiones y en muchos casos llegan a la desrealización de la propia persona, ¿no? Tienen un pensamiento muy mágico, es un pensamiento muy fantástico, utópico, y son personas que también se les considera peculiares y tienden a aislarse mucho de la sociedad. En cuanto a los trastornos de personalidad de tipo B, podemos encontrar el trastorno antisocial de la personalidad, que implica una incapacidad para conformarse con normas sociales. Generalmente son personas deshonestas e impulsivas, manipuladores y demandantes. El trastorno histriónico de la personalidad, personas emocionales que se comportan de forma dramática y extrovertida, seductores, y buscan ser el centro de atención de otras personas, ¿no? Ellos necesitan y requieren de esa atención para sentirse bien y complacer ese espacio de satisfacción.
El límite o trastorno de personalidad límite tiene que ver con que la persona se ve al borde, se encuentra en un límite entre lo que es la neurosis y la psicosis. Es una persona muy temerosa, evidencia un comportamiento, un estado de ánimo muy variable, muy voluble, donde estas personas se muestran como inestables. Son personas que manejan mucho un pensamiento ambivalente entre lo que desean y en lo que quieren lograr, y también muy disruptivo entre lo que ellos planifican hacer y muchas veces no les sale. Generalmente se enmarcan en situaciones hostiles, en relaciones conflictivas. Les cuesta mucho mantener una relación de pareja o una relación interpersonal. Está también el trastorno de personalidad narcisista, donde las personas evidencian sentimientos de grandeza, falta de empatía, se creen muy importantes muchas veces, su autoestima es frágil y vulnerable al criticismo, ¿no? Vulnerable a que lo puedan juzgar. Tiene un temor a la desaprobación social, pero ese temor tampoco lo evidencia, sino que lo guarda y busca la manera de lograr obtener esa aceptación, ¿ok? Obtener ese sentido de, o satisfacer ese sentido de grandeza en función a lo que pueda, eh, eh, a lo que quiera lograr esta persona. También está el tipo C, los trastornos de personalidad, por ejemplo, el tipo evitativo, dependiente y el obsesivo compulsivo, ¿ok? Generalmente, bajo la experiencia, yo les hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cuando he podido emitir algunos pronunciamientos en relación a lo que es la aptitud para portar arma, yo les puedo decir de que, por ejemplo, a ver, lo vamos a dejar un poco a un criterio según lo que estamos viendo, ¿no? En cuanto a la aptitud, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ok? En cuanto al trastorno paranoide de la personalidad, a una persona que desconfía de sí mismo y de los demás, es muy suspicaz, generalmente se torna hostil e irritable y es muy enojona, carece de control de impulsos. Sería propicio que una persona con estas características de personalidad, ojo, no trastorno, con un indicador así de desconfianza y de suspicacia, ¿sería posible o al menos sería permitido portar una licencia de arma o portar un arma? ¿Qué opiniones merece por parte de ustedes? No, ¿verdad? Una persona que no socializa mucho es una persona introvertida, es una persona que no evidencia, por ejemplo, le cuesta relacionarse con las demás personas y carece de empatía, ¿ok? Carece de ese sentido empático, de esa circunstancia en que me pongo en lugar tuyo. ¿Le podrías brindar una licencia o una aptitud, perdón, aptitud psicológica para portar arma? Habría que analizarlo, ¿no? A ver qué recursos tiene. Lo mismo sucede con el esquizotípico, el antisocial, bueno, ya hemos hablado. El aspecto límite, y esto es algo muy común, ¿eh? Al menos aquí en Perú lo he visto. Personas que tienen conductas, ojo, personas que tienen conductas de tipo límite, como por ejemplo autolesión, tendencia a autolesionarse, pensamientos o ideaciones suicidas, que tienen la licencia de arma, ¿eh? Licencia para portar arma. Pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo obtuvieron la licencia? ¿Qué les aplicaron? ¿Qué instrumento les aplicaron? ¿O solo se basaron en el examen psicosomático que siempre se toma y que le preguntaron, por ejemplo, aspectos básicos que tienen que ver con su capacidad analítica y demás? ¿Pero se le habrá aplicado algún cuestionario de personalidad real? ¿Realmente? Esta última persona que les dije que llegó a asesinar a una persona y herir a otras, tiene, no necesariamente el trastorno límite de la personalidad, pero tiene indicadores de conducta o indicadores de conducta límite. ¿Mm? Alguna vez nos dice, tuve un paciente con retardo mental que tenía licencia de arma. Y yo le negué. Sí, definitivamente. Mira, a ver, muy curioso lo que nos mencionas, muy curioso lo que nos mencionas y qué importante, y te agradezco mucho tu aporte, Janet. Qué importante es esto, ¿no?
Existe, sí, la condición de retardo mental puede llegar a ser una condición limitante en el desenvolvimiento de las personas que lo padecen, ¿ok? Hablamos de una limitación. Existen algunos estudios que sí, de pronto podrían estas personas llegar a ejercer dominio o control sobre sí mismos y ser independientes en alguna circunstancia, como por ejemplo los empleos, los trabajos. Existen personas con retardo mental, hablo del tipo leve, que llegan incluso a desempeñarse adecuadamente en una sociedad común, ¿no? En una sociedad común. El detalle está en que estas personas son altamente vulnerables ¿a qué? A la manipulación y que estas personas pueden llegar a ser sorprendidas por otras para lograr cometer ilícitos penales. Eso puede pasar. Y ese es el riesgo, ¿ok? Ese es el riesgo. También, y es tan importante, por eso analizar la condición. Es tan importante analizar la condición de las personas y saber sus antecedentes, conocer. O sea, créanme que las licencias para portar arma, así como para manejar un auto, para manejar una moto, no tienen que ser entregadas a diestra y siniestra, porque son responsabilidades que una persona va a asumir. El hecho de conducir un vehículo implica responsabilidad no solamente con tu propia integridad física, sino también con la integridad de otras personas. Ahora último, que es lo que sea ya la mayoría debemos de conocer, que las personas que manejan sin SOAT un equipo o que manejan cualquier equipo de motor o cualquier, vamos a llamarlo auto o moto, que no tenga SOAT, puede ser privado de su libertad por 2 o 3 años, que es un peligro contra la sociedad, ¿no? Un peligro inminente contra la sociedad. Entonces, qué importante es realmente este ámbito de evaluación porque implica, no solamente es la vida de la persona que está solicitando la licencia, hablamos de la vida de otras personas y esto es reflexivo y es parte de nuestra ética como profesionales también. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ahora, pasamos a lo que nos reúne el día de hoy. Ya recordamos un poquito sobre los trastornos de personalidad, pero ahora vamos a ver cómo evaluamos y diagnosticamos los trastornos de personalidad. Siempre es importante conocer que en el proceso de diagnóstico, uno de los instrumentos más importantes de nuestra carrera nos brinda es la entrevista psicológica. ¿La entrevista psicológica es científica? Por supuesto que sí, pues nos permite obtener datos, nos permite obtener información de la persona con quien estamos interactuando. ¿Ok? Para ello se recomienda una entrevista semiestructurada. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que yo quiera indagar mucho sobre una persona, al menos lo necesario, necesito crear primero un clima de confianza en esta persona, poder hacer uso de mis estrategias, por ejemplo, ¿de qué? De escucha activa, de preguntas abiertas, preguntas que permitan que la persona se explaye un poco. A ver, antes de iniciar a desarrollar lo que es todo este proceso, les pregunto, ¿cuánto tiempo, a ver ustedes, queridos amigos, estamos en un proceso de aprendizaje, me incluyo, ¿cuánto tiempo ustedes sugerirían, ok, de las 25 personas que estamos aquí, cuántos de ustedes sugerirían, cuánto tiempo sugerirían para realizar una evaluación psicológica para una persona que está solicitando licencia de armas, para portar armas? ¿Cuánto tiempo le daría? ¿Una sesión, 2 sesiones? Karina nos dice 6 meses, ¿ok? ¿Cuántas sesiones sería? A ver si hablamos en sesiones. ¿Una sola sesión bastará? Janet nos dice 2 sesiones, correcto. No, una no, definitivamente, ¿no? Una no. Yosheli nos dice 3 sesiones. Sí, sí, es cierto. Hasta 3 sesiones. La primera sesión, conozco a la persona, le indago algunos aspectos, los datos de filiación,
¿Ok? La otra sesión, igual, entrevista. Y la última sesión podría ser la aplicación de unos instrumentos. Pero como dice Karina, ¿no? Uno no termina de conocer a la persona, lógicamente, no la vamos a conocer en ese momento, menos en 3 sesiones, ¿no? Hay personas que viven 80 años, por ejemplo, los casados que tienen 80 años, parejas casadas, ¿no? 80 años de convivencia y aún no se conoce. Entonces, pero lo importante es analizar con nuestra ciencia, no en una sola sesión, no en una sola sesión. Por favor, yo sé, a veces existen institutos, yo mismo he elaborado en algunos, en mi experiencia que tengo, en algunos lugares particulares que brindan este tipo de licencias para conducir, para portar armas y demás. Y créanme que a veces dicen, no, en una sola sesión tiene que salir ese informe. Permítame, pero una sola sesión no es suficiente. Y se les explica las razones. Obviamente, estas razones, queridos amigos, son justificables. Son justificables. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, la entrevista psicológica, tienes que plasmarte en que vas a necesitar sí o sí una sesión de 45 minutos para establecer el rapport, que es el clima de confianza entre la persona, porque vas a preguntarle aspectos de su vida. ¿Ok? Eso es muy importante. La niñez, la adolescencia, ahorita vamos a ver eso. Nos dice Janet, a veces los dueños de instituciones nos limitan. Sí, es cierto, pero sería bueno también, estimada Janet, hacer esto, ¿no? Proponerles y decirles, mire, el costo-beneficio es esto, que tú, si quieres entregar licencias a diestra y siniestra, perfecto, pero eso hablaría mal de tu empresa de salud o prestadora de salud. Lo que podemos hacer es evaluar a una persona correctamente, ¿ok? Evaluarla bien y justificar, porque no necesariamente, ok, en la primera sesión yo puedo equivocarme también porque tengo un más elevado. En la primera sesión yo puedo determinar, ah, no, esta persona tiene trastorno límite de la personalidad, así que no le puedo otorgar la licencia. Pero en otras sesiones te puedes percatar que esta persona ha desarrollado algunos mecanismos para que pueda controlar algunos impulsos y de pronto por ahí se puede realizar algún tipo de, encontrar, identificar, ¿ok? Ese recurso en la persona para que pueda realizar o adaptarse a esa circunstancia. Nos dice Larry, en la práctica la evaluación se hace en 3 sesiones. Sería lo esperable, estimado Larry. Sería lo adecuado. De 3, incluso hasta un poquito más cuando son casos complejos. Casos complejos que, por ejemplo, le apliques a algún instrumento o hagas tu entrevista diagnóstica e identifiques algunos indicadores, por ejemplo, de trastorno antisocial, de un trastorno límite, de un trastorno depresivo. O sea, necesitarías hasta 3 sesiones. Pero una me parece también un juego de ruleta rusa. Te podrías arriesgar mucho. ¿Ok? Eso también es importante. Miren, por ejemplo, no solamente cuando una persona que ha tenido licencia de armas no acaba en que, ah, tenía licencia y punto. La persona que es investigada por haber hecho uso indebido de su arma de fuego, le analizan todos los antecedentes y se van hasta la persona o los antecedentes llegan o este estudio, esa investigación llega hasta la persona que le dio la aptitud para portar el arma. Y aquí nos escapa el psicólogo, de aquí nos escapa el psiquiatra, de aquí nos escapa el médico. ¿Mm? Porque en el psicosomático también te ven buena aptitud visual, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, es muy importante la responsabilidad que tenemos y así que también en el aspecto psicológico, una buena entrevista nos va a ayudar a poder identificar esos aspectos. La observación de conducta también definitivamente es algo muy importante. La escuela conductista nos ha brindado muchos argumentos para poder evidenciar que la observación también ayuda a determinar muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de focalizar en qué cosas voy a observar en la persona. Si yo ya presumo o al menos tengo esa hipótesis de que esta persona padece de algún tipo de trastorno, ¿ok?
Lo que debería de hacer es orientarme a conseguir, ¿ok? Orientarme a conseguir información frente a lo que, por ejemplo, está comentando en ese momento y a lo que pueda reaccionar su cuerpo. Por ejemplo, si es una persona depresiva, pero sí o sí necesita la licencia de armas, esta persona depresiva, qué indicadores podría observar en esta persona que es depresiva? A ver, conductualmente hablando, ¿eh? Conductualmente hablando. ¿Cómo veo yo que una persona es depresiva? A ver si me ayudan con sus respuestas. ¿Cómo veo yo, cómo observo la conducta de una persona depresiva? Bueno, vamos a ser un poco peyorativos, ¿ok? Una persona que padece de un trastorno de depresión. Ya, la tristeza, pero ¿cómo se evidencia conductualmente la tristeza, Javier? ¿Cómo se hace evidente la tristeza en una persona? Ya, ese lenguaje corporal. ¿Qué le ves a la persona? Por ejemplo, ¿cómo están sus hombros? Caídos, ¿verdad? La orientada mirada al piso. La mirada orientada al piso. Decaído. Una fase de tristeza. Demacrado. Inseguro. Etcétera, ¿no? Entonces, ¿ven qué observamos? Irritable también, claro que sí, José, sí, es cierto. Entonces, una sola sesión no nos va a permitir identificar esto. Mover las manos, la sudoración, las reacciones fisiológicas. Puede ser una persona que padece de un trastorno mixto ansioso depresivo. ¿Es probable? ¿Mm? Y luego viene la aplicación de los test. Yo sé que aquí, queridos amigos, ustedes me van a decir, pero sí es necesario, a ver, sí o sí es necesario aplicar un test. A ver, yo les pregunto, ¿no? Sí o sí será necesario aplicar un test psicológico, netamente, un instrumento psicológico, tanto proyectivo como psicométrico, para poder brindar la aptitud para portar armas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será necesario o no? Karina nos dice sí, claro, de hecho. ¿Ok? ¿Alguna opinión más? Nos dice sí, William. José Antonio también. Janet nos dice Bender, Benton, Eisen, ¿ok? ¿Ayuda a la conclusión de la universidad? Claro que sí. Son instrumentos de apoyo que sí nos pueden ayudar. Para el caso específico, sí. No voy a negar y no voy a desmerecer los test. Pero hay algo que quiero hablarles, que algo es muy importante para nosotros. El test, el instrumento como tal, no necesariamente te va a dar todas las respuestas a tu evaluación o a tu diagnóstico. Ojo, y por lo que diga, por ejemplo, le he tomado el test, no sé, el inventario multiaxial de Milo, le he tomado. Y me sale ahí que es depresivo, me sale que es histriónico, me sale que es obsesivo compulsivo, que tiene ideaciones, no sé, suicida, etc. Deseabilidad social increíble, elevada, incluso algunos trastornos graves. Pregunta, ¿ok? Pregunta. Eso te dice el test, pero en la entrevista psicológica tú no percibiste eso. ¿Mm? ¿Te vas a basar solo en ese test? Definitivamente no. Tenemos que hacer aquí, encontrar una simbiosis, identificar que en qué me corrobora la información el test. Ahora, para aplicar un test, recuerden que tiene que estar estandarizado, tiene que ser válido y tiene que ser también confiable. Exactamente, Janet. Y muchas gracias por tu aporte. Entrevisto a la persona, la observo a la vez la entrevista y aplico el test. ¿Para qué? Para corroborar lo que yo identifiqué en mi proceso de observación y entrevista psicológica.
Ahí vamos a verificar. Los test nos van a ayudar. Para este espacio nos van a ayudar mucho. Pero recuerden, los test psicométricos son auxiliares, nos auxilian, nos ayudan, pero no son determinantes. Por favor, no son determinantes. A ver, nuestro amigo Larry nos dice, ¿qué pasa si en mi evaluación llego a la conclusión de inapto y la persona se hace otra evaluación con otro psicólogo y él llega a otra conclusión, que puede ser apto, ¿no? Lo que pasa aquí, y cuando hay dos, a ver, hay dos puntos que hay que hablar aquí, estimado Larry. Si la persona ya pasó o atravesó por una evaluación psicológica, esto no lo digo yo, lo dice nuestro colegio de psicólogos, si la persona ya pasó por una evaluación diferente a la mía, yo no tendría, yo como psicólogo, conociendo que esta persona ya pasó otra evaluación, yo no tendría cómo evaluar a esta persona, porque estaría rompiendo con mi código de ética, para empezar. ¿Ok? Porque un certificado de salud mental tiene validez aproximadamente de 6 meses. Aproximadamente. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de 6 meses. En esos 6 meses, esta persona no tendría que haber pasado otra evaluación psicológica. Y si el psicólogo que lo realizó, bueno, podría estar incurriendo en algún tipo de resquebrajamiento de nuestro código de ética. Eso es uno. ¿Ok? Incluso, claro, incluso ya en la validez es de 3 meses. Estamos hablando de 3 meses con una validez de 3 meses. Entonces, si existe una aptitud por un lado y la persona no estuvo satisfecha con su resultado y se fue, digamos, a otra clínica donde también hay un psicólogo y hacen este tipo de evaluaciones, perfecto. Entonces, lo más probable es que esta persona o haya sorprendido al profesional, que espero que no sea así, o que de pronto ha solicitado que sea favorable su examen, que tampoco espero, ¿no? No creo que colegas de este tipo de calibre puedan accionar de esa forma, porque estamos hablando de la seguridad de las personas. Incluso estaríamos incurriendo más que un rompimiento del código de ética, estaríamos incurriendo también en un peligro común, incluso una sanción penal se podría acarrear a ese psicólogo que realizó esta aptitud cuando no lo estaba. ¿Ok? Entonces, aquí parte mucho también el tema de la ética, la moral. Es muy importante eso. Como psicólogo yo se los voy a mencionar abiertamente y no tengo ningún problema en decirlo. Me ha pasado que sí he tenido, de pronto no para licencia de portar armas, pero sí para personas que solicitan evaluaciones psicológicas, por ejemplo, para capacidad de testar, para esos papás ancianitos que desean vender su terreno o de pronto que el notario les pide un requisito de condición, aptitud mental para realizar estos procedimientos y en muchos casos me ha tocado que vienen los hijos desesperados y me dicen, pero mi papá está bien, tiene 80 años, pero está muy bien, está lúcido, te dice. Pero si yo no veo que está lúcido, discúlpeme, yo no le voy a poner que está lúcido. Pero me habla, en la mañana me habló, ahora no habla porque es caprichoso. No, hay que tener mucho cuidado y 2 dedos de frente, por favor, para evaluar este tipo de casos. Más aún si estamos hablando de licencia para portar arma. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Siempre la parte reflexiva es muy importante porque la deontología psicológica, la parte de nosotros es muy importante. ¿Ok? Bien, hasta aquí se me escucha. ¿Se me están escuchando bien? Creo que la señal se fue. ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha. Muchas gracias, Janet. Bien, entonces vamos a pasar al punto de qué vamos a indagar con la observación de conducta, con la entrevista psicológica y con los instrumentos, ¿ok? Básicamente con la entrevista y con la observación. Los instrumentos nos van a ayudar a corroborar. Lo que vamos a indagar específicamente aquí, queridos amigos, ¿qué es? La historia personal, vamos a hablar de la etapa perinatal, la niñez, la adolescencia, la educación, el trabajo, los hábitos e intereses, la vida psicosexual, antecedentes psicopatológicos, enfermedades, accidentes, operaciones,
antecedentes o historial de denuncias también, que es importante, los antecedentes, tanto, yo sé que se los piden como requisito, pero también es importante ver qué es lo que te dice la persona al respecto, ¿ok? Olvidémonos de que no, pero los antecedentes ya lo van a ver ellos, porque eso le van a pedir sí o sí en otro lugar. No, tú también tienes que hacer tu análisis propio. Olvídate del médico, olvídate del no sé, de cualquier requisito que tenga que presentar, olvídate. Tú solamente preséntate en función a tu pronunciamiento, en función a tu intervención, que tiene que ser completa. ¿Ok? Esa es en la historia personal y en la historia familiar. Recordemos que el ser humano es producto de donde interactúa con su familia. Tú, yo y todos los que estamos presentes venimos en parte construidos de lo que fue papá, de lo que fue mamá, de cómo se llevó papá y mamá cuando yo era niño, cuando yo era adolescente. Lo que hacía mi padre, hoy posiblemente lo hago. Cómo reaccionaba mi papá cuando hacía las cosas mal, también posiblemente yo lo hago ahora. En cuanto a los hermanos, en cuanto a la pareja, en cuanto a los hijos también, si se tiene, el análisis de la dinámica familiar, la actitud de la familia. Eso también es de suma importancia. Vamos a analizar cada punto, ¿ok? Vamos a analizar cada punto que es necesario. Entonces, ¿cómo iniciamos una evaluación psicológica en función a la licencia para portar armas? Lo importante es conocer a la persona inicialmente, ¿no? Aquí se consignan los datos de identificación del evaluado, ¿no? Básicamente, ¿qué? Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, la fecha en la cual ha nacido, dónde ha nacido, es importante eso. Religión, también es importante conocer la religión. Dominancia, es decir, por ejemplo, la persona qué mano domina, la derecha, la izquierda. Son datos, perdón, son datos importantísimos que nos ayudan a nosotros al menos identificar, conocer a la persona. ¿Sí? En cuanto al motivo de evaluación, aquí en este apartado se consigna el motivo por el cual el examinado desea obtener una licencia para portar arma de fuego. ¿Cuál es el motivo? La pregunta vital en este punto, queridos amigos, es ¿qué te motiva a ti tener un arma de fuego? ¿Para qué quieres un arma de fuego? Les aseguro que la persona, por ejemplo yo, ¿no? El día de hoy, mañana voy a pasar mi examen psicológico para portar arma, para que me den la aptitud a nivel del certificado de salud. Entonces, créeme que esa persona ya entró al Google, ya entró al Internet y ya está averiguando posibles respuestas para responder esta pregunta. ¿Para qué deseas portar un arma de fuego? ¿Será por protección? ¿Será que eres un agente de seguridad y necesitas la licencia? ¿Has tenido una experiencia anterior que te lleva ahora a tener un arma de fuego? De repente un asalto a mano armada, un intento de homicidio. Así es, José Antonio. Es muy importante. Ahora, pero ¿sabes qué pasa? Y a eso quería llegar y muchas gracias por tu aporte. Cuando le preguntamos a las personas, y aquí voy a citar algo muy, muy claro. Yo soy psicólogo forense también, ¿ya? Eh, y en este sentido, lo que me ha pasado es de que a veces cuando preguntas por qué, suena muy intrusivo, como que las personas se sienten estudiadas, indagadas, se sienten juzgadas cuando le preguntas por qué. Entonces, yo he cambiado esa palabrita y más le pongo debido a qué te motiva. ¿Cuál es la razón por la cual deseas un arma? Cuando dices, ¿por qué quieres un arma? Es como que muy fuerte, muy rápido, muy abrupto. Más cordial, porque recuerda que una evaluación psicológica implica destreza, es un arte dotada de ciencia que te permite
mantener una entrevista psicológica que te permita, ¿ok? Lograr ese rapport con la persona. Y mira, José, qué gusto que seas policía. Mira, y me dices, hay muchos vacíos, ¿no? Norma, corrupción, sí. Yo trabajé, estimado José Antonio, te comento, bueno, más que trabajo fue una experiencia. Yo estuve en, bueno, no voy a mencionar el lugar, pero hice mi internado en la policía, en mis primeros inicios en mi profesión. Y pude ver algunas cosas, ¿no? Pude ver algunas cosas en las cuales de pronto en ese tiempo para mí no era tan, tan peligroso de pronto, ¿no? Pero ahora con la experiencia que tengo considero que sí lo era, que sí lo era. Y lo que tú dices es cierto y qué bueno que lo menciones, de que sí, lastimosamente existe corrupción, existe esto del favor, ¿no? Mira, el hijo del coronel va a venir y por favor, su aptitud, ¿no? Y sin evaluarlo y sin nada. Pasa eso mucho. Es muy común eso, pasa. No solamente en la realidad de la policía, esto sucede a otros niveles también. O sea, el mea culpa es a nivel general, creo yo. Y a veces conocer a la persona, o el hecho de que de pronto, ¿no? Lo que pasaba, al menos yo que percibía en mi internado, era de que venía el coronel tal para renovar su licencia de armas y porque era coronel tenía que pasar primero y ya no le vas a preguntar nada, ¿no? De frente dale su licencia. Pasaba eso. O sea, eso a mí me ha sucedido. Yo lo he visto. Eso. Entonces, de pronto en ese tiempo, pues yo como todo, todo nuevo, vamos a decirlo así, pero poco a poco también me di cuenta de que la persona que estaba a mi cargo me decía, esto pasa pero también hay que plantear una solución y eso es muy importante. En la policía tenemos altos niveles de estrés, estimado José Antonio. Yo te lo digo que yo capacito constantemente a la policía y cada vez que tomo un test, o ni siquiera un test, realizo una valoración en cuanto a lo que es el nivel de estrés de un policía es muy fuerte. La familia policial sufre mucho, sufre mucho. Imagínate ese efectivo policial que es trasladado a un lugar lejano, que está lejos de su familia, ¿ok? Trabajando con el estrés de su trabajo que implica eso, más la carga laboral, más la carga familiar. Esa persona está estresada. Entonces, lo más importante aquí es que esta persona esté estable. ¿Por qué? Porque también maneja un arma de fuego. Entonces, cuán importante es que esta persona encuentre estabilidad en su desenvolvimiento emocional. ¿Y qué debemos de evaluar en un efectivo policial? Primero, para mí, importantísimo la condición emocional en la cual se encuentra. No con esto quiero decir, no, no le den la licencia y que no porte el arma. No, no necesariamente eso, pero cuidar su salud mental de él implica también cuidar su desenvolvimiento y cómo ejecuta su trabajo. Entonces, así es, Janet, la lucidez mental, la estabilidad emocional. Es tan importante los exámenes, por eso es que nosotros necesitamos conocer el para qué, cuál es el motivo. De pronto en la policía no te van a preguntar para qué, porque tiene obvias razones, ¿no? Pero también implica que la persona que va a usar esa arma tiene que estar en constante limpieza, depuración de sus defectos y de todo lo que pueda acontecer en su vida. ¿Ok? La licencia de armas tiene una vigencia y esa persona tiene que volver a ser reexaminada. Recordemos, somos producto de interacción social. Lo que nos pasa hoy día, a lo que hemos aprendido a responder al entorno hoy día, de repente mañana no vamos a tener los recursos y lo vamos a tener que aprender. Entonces, es así, es dinámico, como les decía, la conducta. Entonces, lo que hay que buscar es evaluar a estas personas, a todos, incluso evaluarnos nosotros mismos en cuanto a lo que yo, ¿para qué deseo una licencia? Tanto de arma, tanto de moto, tanto de auto, etcétera. ¿Ok? Y más aún, agentes de seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Existen casos, no son casos sacados de película,
Hace poco vi un caso de un efectivo militar, de un militar, que estaban haciendo práctica de tiro y de pronto tuvo un brote psicótico, ¿ok? Y comenzó a disparar con su FAL a diestra y siniestra a todos, al instructor y a todos los que estaban en la práctica de tiro. ¿Mm? ¿Qué pasó con la salud mental de esta persona? Entonces, la reevaluación también es importante. La primera evaluación, así como la última evaluación o la reevaluación que va a tener esta persona después del tiempo de caducidad de su licencia de armas, va a ser importante y vital. ¿Ok? Caso de Los Olivos, libando licor, 3 efectivos entraron a una gresca y... Ahí está, ahí está. ¿Fue desastroso el actuar? Sí, motivados por el consumo de alcohol, por ejemplo. ¿No? No quiero justificar el hecho, pero si tienes arma y sabes que tienes un arma y vas a ir a tomar, mejor primero guardo mi arma y luego me voy a tomar. Qué diferente, ¿no? Sí, me pasa lo mismo, Janet. El psiquiatra es el que, como dicen, da el visto bueno, ¿no? Pero a veces esto del psiquiatra y el psicólogo tiene ciertas limitaciones, porque el psiquiatra a veces no descarta lo que nosotros hacemos. Y yo creo que más sería también, ¿no? Pulirnos un poco más en entrevista diagnóstica, nuestra evaluación psicológica, que permita identificar. Y también, ¿por qué no? Si el psiquiatra se equivocó, refutarle también, ¿no? Con fundamento, lógicamente, y con respeto y decirle, mire, señor psiquiatra, a mí los psiquiatras me adoran, ¿no? Por ser un poquito sarcástico. Pero sí, cuando yo veo que esta persona y veo una aptitud del psiquiatra y ya prácticamente yo estoy condicionado a decir que sí, no, igual lo evalúo y encuentro indicadores y se lo hago saber al psiquiatra. Se lo hago saber que mi posición es esa. Y aparte de eso, ojo, el psiquiatra puede dar el visto bueno, pero también te piden un antecedente psicológico. Entonces, tanto que tenga la última palabra, no, sino que hay que saber manejarlo un poquito más. No te pelees con el psiquiatra. Sé un colega de trabajo, es un colega de trabajo, pero hay que buscar la forma de trabajar de manera sincrónica, de manera alturada, con respeto de cada uno de su profesión. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, el para qué es importante, muy importante, por favor, no olvidarnos de eso. Ahora, indaguemos algunos aspectos de la historia personal. ¿Qué debo de conocer a nivel perinatal? El tipo de parto, si tuvo alguna complicación al momento del del parto. En cuanto a la niñez, importante conocer las características comportamentales, el tema del desarrollo social, emocional y afectivo, los estilos de crianza que tuvo esta persona, las medidas disciplinarias, el motivo, la forma y la circunstancia, relación entre padres o figuras parentales y hermanos, experiencias negativas, por ejemplo, ¿no? Pérdidas, separaciones, miedos que pudo haber tenido la persona. Miren qué importante es, ¿no? En la niñez, ¿eh? Adolescencia, lo mismo, características comportamentales o rasgos de estructuración. Recuerden lo que dice Milo, ¿no? Al momento de yo indagar a una persona, puedo presumir de que esta persona en su adolescencia ya ha ido forjando su personalidad, la ha ido construyendo, pero ¿con qué datos? Con los datos o con la información obtenida en la niñez de esos estilos de vida que tuvo, estilos de crianza que tuvo con papá, con mamá y demás. Entonces voy viendo, voy analizando a la persona. Los estilos de vida, la interacción social, la autodescripción, las cualidades o déficits personales, el manejo de la ira, la resolución de conflictos, percepción sobre sus roles de género, por ejemplo, también es importante. Si tiene o no sesgos cognitivos en relación a su figura o a la figura cognitiva. Esos sesgos cognitivos, por ejemplo, ¿no? En muchos casos, hoy por hoy, por ejemplo, vemos esto, ¿no? De una cierta manifestación eh, de esa necesidad de imponerse frente al hombre de una mujer, por un tema de igualdad de género y demás. Bueno, eso no vamos a hablar, ese es otro tema. Pero me ha tocado, y se los comento de experiencia, ¿no? Sobre una señora que yo evalué que quería portar arma,
y le preguntaba sobre algunos aspectos muy generales en relación a su pensamiento frente a un varón. Y le puse una situación, ¿no? Una situación en la cual le dije, ¿qué pasaría si usted tiene el arma, ¿ok? Tiene un arma y de pronto le interviene un policía varón, ojo, le interviene un policía varón y, y de pronto le dice, señora, bájese. Y ella me dice, no, yo no me bajo. ¿Por qué? Porque estoy en mi derecho y demás, y el artículo tal, 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 tal. Ok, además me dijo, además es varón, y yo no confío en los varones. Esa información que me dio en su impulso, para mí fue importante. ¿Por qué? Porque comencé a indagar un poco más respecto a por qué esta persona, o debido a que esta persona tiene este, vamos a llamarlo resentimiento hacia otra figura masculina. Y comencé a indagar más la niñez y me dice algo que no me había dicho, por ejemplo, ¿no? Que su papá nunca creció con ella creció con el padrastro y el padrastro agredía a su mamá. Y ella muchas veces trataba de defenderlo, pero el padrastro también la agredía a ella. Miren, esta circunstancia. Persona que tiene represión a nivel de su manifestación emocional, proclive a desencadenar conductas impulsivas. Persona que tiene un impulso guardado. Como impulso lo manifiesta esa represión emocional que tiene. Es probable que la persona ante una circunstancia pueda eh, portar arma, va a ser un riesgo si no tiene el recurso. ¿Mm? Ese es el punto, ¿no? A ver, hay que ver mucho. Nos dice Luis, para licencias de conducir hay normas establecidas por el MTC y el MINSA y establecen que el test psicológico se aplican. Así es, hasta marzo del 2022 se utiliza el test de la persona con arma y luego lo retiraron. Sí, pero es importante, está bien, o sea, yo entiendo de que es para licencias de conducir, ¿eh? Para el tema de armas, no existe una normativa específica porque la misma Azucame y también algunos lineamientos que intervienen sobre la Azucame mencionan específico un test de personalidad y un test psicosomático. ¿Ok? El test de personalidad implica que tomes algún test que te va a dar algún indicador de trastorno de personalidad, que es lo básico. Incluso yo aumentaría a eso un tema de emociones, porque no solamente es la personalidad, también está el hecho de las emociones y cómo maneja sus emociones esa persona, que al final es lo mismo, y es parte de, en realidad. Nos dice Janet, tuve un paciente varón que conmigo se ponía muy nervioso, no lograba yo tener reporte de él, pero cuando el psiquiatra lo evaluó, salió aprobado. Ah, mira, qué interesante. Pudo haber sido, vamos a pensar de la mejor manera, de repente se sintió, hay personas que a veces se sienten un poquito, sí, de hecho que el rapport no habrá funcionado de repente o de repente esta persona se abrió más con personas varones, ¿no? Puede ser, es probable. Pero estimada Janet, no te sientas en ningún momento de que haya sido o no la condición de tal para que esta persona llegue a abrirse con otra persona, pero tú haces lo necesario. Y si a veces no funciona, recuerda que la persona está en una condición de evaluación, no está en una condición de, ahora, si es muy nerviosa y no logra adecuarse al entorno, posiblemente hasta ese informe hubiera sido en contra de él, ¿no? O sea, ese informe hubiera sido no tan beneficioso para esta persona. Un nervioso, una persona nerviosa que no tiene control sobre sus emociones frente a circunstancias nuevas o adversas, es probable que no maneje sus emociones en circunstancias que tenga que manejar un arma. Entonces, si se puso nervioso en esa situación, podríamos tener algunas dudas, ¿no? En cuanto a la adolescencia, como les decía, eso es importante. Vamos a avanzar un poquito, nos va a ganar el tiempo y no quisiera que... Vamos a continuar. En la educación, importante conocer el tema del inicio de la escolaridad, importante conocer el comportamiento, cómo era su comportamiento en la etapa de colegio, si iba al colegio, no iba al colegio, sobre sanciones y castigos. Algo muy importante de la instrucción educativa es esto, ¿no? De que la persona conozca de que está rompiendo alguna norma o alguna regla. Por ejemplo, en el colegio nosotros, en casa aprendemos lo básico.
respetar, saludar y demás. En el colegio perfilamos aún más o pulimos aún más esa información, el respeto a los valores. El saber qué está mal y qué está bien lo pulimos en el colegio. Una persona que va a manejar arma tiene que tener un alto control de sus emociones y a su vez también un alto conocimiento sobre las normas sociales. De que yo no puedo utilizar el arma para amenazar a una persona a hacer algo que no quiere, por ejemplo. El tema de violencia, ¿no? La relación entre pares de igual forma. ¿Cómo eras tú de estudiante? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Te gustaba imponer tus ideas o tú seguías las ideas de otros? Todos esos aspectos son muy importantes. El rendimiento, las causas, por ejemplo, si variaba o no su rendimiento, los cambios de colegio, si es que ha tenido, en cuanto al trabajo también, la edad de inicio, cuándo inició a trabajar, qué tipos de trabajo ha tenido, la estabilidad laboral, si tiene motivos o no para tener estabilidad laboral o no ha tenido estabilidad laboral, relación con sus superiores, con sus compañeros, que también es muy importante. En el ámbito de la policía esto es muy importante también, el desempeño laboral, el nivel de satisfacción en cuanto al propio trabajo que realiza. En la policía yo identifiqué, casualmente un colega mío hizo una investigación que ha encontrado incluso personas con trastornos de personalidad o altos indicadores de depresión y ansiedad en la policía, por ejemplo. Y son personas que trabajan en la parte efectiva, en la parte operativa, personas que manejan arma. Y esto es un riesgo, no solamente para las personas de a pie o los ciudadanos, sino para ellos mismos y para sus familias. Es por eso que tenemos que tener mecanismos para identificar. La licencia de armas no es un juego, no es un certificado más, no es por, incluso, ¿no? Lo catalogo como una circunstancia muy compleja y es una responsabilidad muy grande que todos tenemos. El hábito de intereses también, los hábitos e intereses. ¿En qué tiempo usas? ¿A qué es importante algo? Descartar algo aquí, importantísimo. Consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, cada qué tiempo, la frecuencia, la constancia en la cual consume alcohol esta persona, cada qué tiempo, si fuma o no fuma, si consume otro tipo de sustancias, también es importante, si consume también algún tipo de antidepresivos, por ejemplo, también, si tiene algunos antecedentes en sus hábitos de haber consumido alcohol anteriormente o tiene antecedentes de familiares que han consumido alcohol, también. Al final todo eso se queda como información en nuestra red de tejidos neuronales y es importante indagar al respecto. Ustedes me dirán, pero wow, toda esta evaluación nos va a tomar tiempo. Sí, nos va a tomar tiempo, pero vas a hacer un buen pronunciamiento, ¿ok? Vas a hacer un buen pronunciamiento. Como verás, no son circunstancias muy complejas. Esto nos va a permitir a nosotros identificar y conocer a quién se le está dando una aptitud para portar arma. La vida psicosexual, ustedes me dirán, pero qué importante es la vida psicosexual de una persona para portar arma. Les traduzco en algo muy simple, se los explico de manera muy sencilla. Anteriormente el psicoanálisis, ¿ok? Versaba en sus estudios, ha dejado algo muy claro, que el tema de la satisfacción sexual implica una circunstancia de ¿qué? De energía. La satisfacción sexual es energía que se desencadena frente a un estímulo específico, ¿ok? Bueno, no estímulo, sino existe una circunstancia que hace que se active ese deseo, ese líbido sexual, ¿ok? Entonces, si una persona reprime su condición de sexualidad, su circunstancia de sexualidad, su manifestación sexual, es más proclive a ser impulsiva. Por eso es que sí, el psicoanálisis basó mucho de que los trastornos, por ejemplo, que pueden surgir en una persona, están relacionados a la vida sexual, porque es una de las circunstancias, o el aspecto psicosexual, es una de las circunstancias que a la persona le permite aflorar, desencadenar todos los impulsos demás que tenga, ¿no? Los miedos y demás. Entonces, por eso todo se limitaba, o más que limitaba, todo se llevaba a una explicación más de energía a nivel psicosexual, de la libido y de la expresión sexual. Entonces, también es importante toda esa circunstancia, evaluar lo básico, a qué edad inició tu menarquía, a qué edad inició tu polución nocturna en caso de los varoncitos, si llegó a masturbarse, ha tenido enamoramientos, inicio de las relaciones sexuales, si estas fueron voluntarias o no, ha tenido convivencia, relaciones de pareja, conflictos, separaciones, la dinámica sexual, si tiene o no capacidad de disfrute o no en cuanto a la interacción. Muchas personas te van a decir, pero ¿es necesario que le diga eso? Todo es importante.
Todo es importante. También es importante indagar respecto a los antecedentes patológicos, saber si la persona ha padecido, por ejemplo, de alguna enfermedad y haya sido motivo de tratamiento u hospitalización, si ha recibido tratamiento psicológico, psiquiátrico, ha consumido medicamentos, si se ha realizado autolesiones en algún momento y ha recibido tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico en su momento, la edad, los motivos también son importantes. En cuanto a los accidentes, a nivel significativo, si ha habido pérdida o no del conocimiento o han habido lesiones graves. También esto es muy importante. Las operaciones, las que refiera, los antecedentes o historial de denuncias también, que es muy importante. Ha solicitado la persona solicitud de garantías personales en la gobernación, ha habido denuncias policiales, denuncias fiscales, procesos judiciales, entre otros. Recordemos que hay muchas personas que también, ojo, en su mayoría les puedo decir, de 10 personas que evalúo para poder portar arma, dentro de estas personas les puedo decir de que entre 5 a 6 personas son personas que han tenido algún antecedente negativo en cuanto a un asalto, en cuanto, por ejemplo, a que tiene problemas de terreno, es una persona que maneja dinero y se siente insegura en la sociedad, etc. En su mayoría son esos casos, pero también existe un buen número de personas que tienen procesos judiciales, denuncias o que han denunciado y que tienen esa circunstancia social de vivir un poquito en una circunstancia judicial. Eso también hay que indagar, por eso es importante los antecedentes. ¿Ok? El otro punto, también muy importante, es el aspecto familiar, como les dije. ¿Ok? Entonces, sí, Janet nos dice, cualquier persona con procesos judiciales actuales no puede adquirir un arma. Así es, tiene que haber una circunstancia, ¿no? Porque si tienes un proceso judicial, por ejemplo, esto pasa mucho ahora con los temas de tenencia. Eh, por ahí, si hay alguna alteración a nivel mental o a nivel de trastorno o a nivel de indicador de conducta que pueda desencadenar una conducta delictiva, es probable de que una persona que maneje el arma pueda llegar a someter a la otra para forzarla a hacer algo. Es probable. Entonces, por eso es que los antecedentes son muy importantes. Padre, madre, la relación, nombre, edad, condición civil, es importante saber, papá, mamá, la relación. En cuanto a hermanos, nombre, edad, número, tipo de relación también. A nivel de la pareja, nombre completo, la edad. Ahora que estamos viendo muchos casos de feminicidio, por ejemplo, también qué importante es conocer la ocupación, la condición civil de la pareja de la persona, descripción del carácter de su pareja, dinámica de la pareja, cómo se llevan, qué grado de conflictividad manejan, cómo es la resolución de problemas en su caso, en su convivencia, los patrones de violencia, si es que hubieren, física, psicológica y demás. Hay que indagar sobre los roles de género, si es un varón, si es una mujer. Qué importante es conocer y hablar de estos aspectos. En cuanto a los hijos también, el número de hijos, datos generales, cómo está la relación con los hijos, cuáles son los estilos de crianza que ellos realizan con sus hijos, en análisis familiar también, la información sobre la composición familiar actual, el tipo de vivienda, la distribución del espacio físico del hogar, si hay hacinamiento o no, la distribución y presupuesto familiar, la satisfacción de necesidades, las relaciones entre los miembros de la familia, que también es importante, si hay un grado de conflictividad entre las personas que también conviven en ese hogar, cómo resuelven los problemas, cuáles son, si existen o no patrones de violencia física, psicológica, sexual o hasta económica en cuanto al aspecto de la familia, cómo se distribuyen los roles, los tipos de comunicación, respecto a la autoridad también, las normas de convivencia, ¿no? En el hogar, que es muy, muy, muy importante conocer. Estos aspectos, queridos amigos, son muy importantes. La actitud de la familia. ¿Qué opina tu familia en relación a que tengas un arma? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina tu familia? Por ahí recuerdo alguna vez que una persona que evalué, que era de sexo masculino, me dice, no, yo quiero tener el arma, pero mi esposa se opone, no quiere que tenga, era de motivo particular, no quiere que tenga arma porque me ha dicho que yo me enojo mucho y, y a veces tiene miedo que la pueda matar. Eso me lo dijo, pero yo nunca haría eso. Bueno, de pronto la pareja vio algo en él, entonces tengo que indagar ese aspecto.
ahondarme en esa circunstancia, ¿ok? La aptitud personal en cuanto a él, qué percepción, cómo se ve con el arma, qué haría con el arma. Ponerle situaciones, ¿no? Eso es muy importante. El psicólogo que evalúa en estas circunstancias, tenemos que trabajar situaciones. ¿Qué harías tú si estás en una circunstancia, estás con tus hijos y de pronto estás manejando tu auto y te chocan el auto y estás con tu arma? ¿Qué harías? Por ejemplo, ¿no? Nos dice una pregunta, ¿la coyuntura o la realidad nacional frente a la criminalidad que tanto influye en la persona ante una ola migratoria para expedir una licencia de arma de fuego? Gracias. A ver, ¿hay una coyuntura de realidad nacional? Sí. La criminalidad, definitivamente, los indicadores son elevados. ¿Cómo influye en una persona ante la ola migratoria? Sí. Hay una ola migratoria, lastimosamente, algunas personas que vienen de otros países, no solamente, bueno, hablamos de Venezuela, de Colombia, Ecuador y demás, personas que lastimosamente tienen la condición de ilegal en nuestro país, que tienen más proclividad a desarrollar algunas conductas orientadas al mundo delictivo, ¿ok? En realidad el proceso no debería de cambiar, debería tornarse más exigente. Lo importante es que yo no puedo limitar a una persona a adquirir su derecho, pero esta persona también tiene que demostrar que se encuentra apto para poder manejar un arma. Ahora, todos queremos, obviamente por seguridad de nuestra familia, por seguridad de muchas otras circunstancias, ejercer seguridad sobre nuestra familia. En Estados Unidos, te comento, es como una tesina, un artículo. Por ejemplo, en Estados Unidos es más sencillo tener acceso a un arma, ¿no? Incluso vemos que a veces hay lastimosamente algunas noticias de algunos atentados de algunas personas. Eh, es que en realidad el hecho de generar el acceso libre a las armas de fuego también implicaría una madurez social y una madurez cultural. No todos pueden portar arma, creo que eso no vamos a discutirlo, pero también hay personas que sí podrían ejercer una responsabilidad sobre ellas. Pero de 10, por la cultura, por la realidad nacional que estamos atravesando hoy día en nuestro país, creo que como sociedad no estamos preparados para armar a las personas. Por el contrario, considero que se deben de trabajar otros recursos, otros recursos. ¿Quién no quiere proteger a su familia? Yo soy perito, por ejemplo. El riesgo constante que a mí, por ejemplo, me suceda algo, lo digo así, ¿no? Abiertamente, por ahí algún resultado que emita que no le gustó a tal persona y luego me mande un sicario para poder matarme. Lo he pensado muchas veces, sacar mi licencia de arma, pero también digo, ¿no? ¿Qué hago si estoy con mi familia y me enfrento a algunos zampones con mi arma de fuego? Eso va a generar otra respuesta por parte de ellos o de esa persona y puedo enfrascar y llegar a un tiroteo delante de mi familia. Entonces, existen muchas circunstancias, pero sí considero yo de que hay que tener mucha responsabilidad. Y esto implica el conocimiento que tú tienes sobre tus impulsos, sobre las circunstancias, sobre estas opiniones o estas percepciones de diferentes circunstancias que podrías estar. Eso es muy importante. Tengo mucha familia militar y dentro de la familia militar me dicen, ¿no? A veces uno tiene la opción o de vivir o de morir. Yo puedo elegir vivir y por eso me tengo que defender y en defensa propia puedo actuar. Ok, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esto es lo que pasó de un joven que entró a un chifa supuestamente a robar y tenía un arma, que imagino que vieron las noticias, y el dueño del chifa lo llegó a ultimar porque él sí tenía un arma de fuego, el otro señor no lo tenía, pero amedrentó a las personas, hizo creer que tenía un arma de fuego. Existen circunstancias así, entonces hay que ponernos en muchas circunstancias para lograr evaluar. Propuestas de instrumentos psicológicos, los que particularmente yo utilizo, queridos amigos, es la entrevista psicológica para mí es vital, la observación de conducta es muy importante, el inventario clínico multiaxial de Milon ayuda mucho, la versión 3, la versión 4, ¿ok? Ayuda bastante. El inventario multifásico, perdón, de personalidad, el MMPI, hay una versión abreviada que se denomina Minibult, también ayuda mucho.
El test de la figura humana de Karen McCover, eso es muy importante también, un test proyectivo. El cuestionario de agresividad de Bus-Durkheim ayuda bastante. El test del dibujo del hombre con arma, como ya lo mencionó Janet anteriormente, y entre otros. Particularmente yo considero que estos test que le menciono son importantes. Podemos adquirir o podemos, perdón, utilizar algunos más, claro, y eso lo pueden utilizar a criterio, ¿ok? Siempre es a criterio. Nos dice José Antonio, yo maté a un delincuente en salvaguarda de una persona en un asalto. Fue una persecución, pero los estragos vinieron después, así es. Con mi familia que hizo que estuviera en un lado claro. En realidad, esa es seguridad de ellos. Y lastimosamente, estimado José Antonio, esto pasa mucho. Oficial, persona, efectivo policial que utilizó su arma, puede ser en defensa propia o en defensa de las demás personas, que es una responsabilidad social que se le da a la policía, muchas veces es la persona más juzgada y no se juzga tanto al delincuente o a la persona que atentó contra tu integridad, sino a la persona que estaba o está amparada por la ley. Este es otro punto, ¿no? Es otro punto que a veces molesta o fastidia. Mira lo que pasó con este señor que ya hace poco le dieron, bueno, falleció, murió en una persecución también, el loco Cristian, ¿no? Así como lo catalogaron. Eh, esta persona, miren lo que hizo, le quitó la vida a un serenazgo, le quitó la vida a un serenazgo. Pero ¿qué hubiera pasado si este serenazgo hacía algo para defenderse y lo ultimaba al otro? Eso falta arreglar en nuestra ciudad. La realidad nacional nos permite a nosotros mejorar nuestra condición, tanto como profesionales y también como ciudadanos de a pie. Sí, esas circunstancias, José Antonio, son difíciles. Hay que tener calma, hay que confiar en nosotros mismos y también tener mucha frialdad. Vamos a llamarlo más que frialdad, control sobre nuestras emociones para no repercutir sobre nuestros familiares, que son los que nos ven, más que nada si tenemos niños en casa. Sí, ¿quién no, no? Varias veces a mí me ha llegado amenazas, un montón de veces, pero bueno, es parte del trabajo. Yo nací para ser psicólogo, más aún ahora forense, y creo que eso es motivo. Igual estoy seguro que tú naciste para ser policía y es encontrar el motivo para el cual estamos aquí y cumplir nuestro propósito como profesionales y a la vez como personas, con nuestras familias. Eso nos va a ayudar bastante a generar fortaleza en nosotros mismos. También es importante, queridos amigos, no olvidarnos, por favor, no olvidarnos de esto, de que tenemos que descartar. ¿Trastornos mentales en una evaluación? Sí. ¿Trastornos de personalidad? También. ¿Consumo de alcohol y drogas? Lógicamente. Dificultades en la expresión de emociones. Recuerde, si yo dificulto en expresar mis emociones, lógicamente voy a reprimir esas emociones y esas emociones posteriormente van a aflorar en calidad de impulso. Y si tienes un arma, puede ser peligroso. Ojo, las distorsiones cognitivas en cuanto al tema de género, en tema a que si yo tengo un arma yo voy a ser poderoso y me voy a poder exponer a todos. Esos puntos son importantes, los sesgos cognitivos en relación a tus pensamientos. Por eso es importante saber para qué quieres el arma, cuál es tu finalidad, ¿solo protección? ¿Qué harías en esta situación? Eso es importante, las percepciones. Déficit en las habilidades de comunicación y solución de problemas. ¿Qué hace una persona para solucionar el problema? ¿Gritas o de pronto conversas, tratas de llegar a acuerdos? Falta de control de ira. Estos puntos son importantes. Estas PPTs, queridos amigos, lo van a tener conforme a lo que el instituto, a las normas que el instituto tiene. Hasta aquí llega mi participación. Espero haber sido conciso y claro en lo que he manifestado el día de hoy. Eh, la reflexión es constante, es que debemos de realizar una evaluación muy concienzuda, muy especial, bastante responsable para emitir una aptitud. Eso es importante. No dejar de lado que nosotros, bueno, es una aptitud y ya. No, no, por favor. Muy aparte de que el psiquiatra dé o no un visto bueno, nosotros también tenemos que tener bien claro nuestra información. ¿Ok? Yo les agradezco mucho a ustedes, a ti también, Janet, a todos y a cada uno por su participación. Les agradezco mucho. Si tienen algún aporte, si tienen alguna pregunta, estoy ya no a poder ayudar o contribuir
con algo más. Espero haber sido claro. Yo me quedaría hablando toda la noche, créanme, pero bueno, el tiempo apremia, pero de todas formas yo sé que en algún momento ya nos estaremos encontrando. A ver, Janet, adelante, puedes activar tu micro. ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante, adelante, Diana. Tenía una duda. En alguna ocasión, evalué un paciente. Yo trabajo en una clínica. Lastimosamente, me gustaría trabajar, como usted dice. Procuro ser en el tiempo que se me da solo una evaluación, pero tuve un paciente que, había perdido una pierna por situaciones de diabetes y él manejaba y me decía que usaba su arma hace muchos años. Me tuve que basar para darle el arma, hice una evaluación exhaustiva y estaba con Ujú. su hijo y le dije, no sé si está bien usted, doctor, dígame. Yo le dije, si usted ya lleva más de 40 años usando esta arma y mire, usted ha perdido su pierna, corro el riesgo de que si le doy, usted puede suicidarse porque ha perdido hace poco esta pierna, le digo, por causa de la diabetes. Sí, señorita, pero la evaluación demoró bastante y noté que el señor ya había aceptado la pérdida de su pierna. Y le dije frente a su hijo, le doy a usted la licencia, pero le dije al hijo, ¿quién tiene el arma? Yo, me dijo, tú tienes que manejar el arma, tu papá no puede, te voy a dar la licencia solo para conservarlo porque además era una herencia también, o sea, más que por el uso, era una herencia del padre de este señor. Entonces el hijo entendió. Le dije, si le doy a tu padre simplemente y él maneja el arma, corro el riesgo de que se suicide, mire lo que ha pasado, solo lo estoy haciendo por herencia, le dije. Sí, sí, doctora, sí entiendo, y además luego me la va a traspasar a mí. A determinada edad tienen que traspasarla a alguien, no la pueden conservar ellos. Así ¿Estuvo bien es. mi proceder, doctor? Claro, claro, Janet, lo importante y qué bueno que hayas acudido al familiar cercano. A ver, en un tema específico como el que me mencionas, de una pérdida de un miembro tan importante, es una extremidad tan importante como la pierna, es difícil superar un cuadro de esa forma, o sea, que es recurrente, porque ya no tienes una pierna. Lo más probable es que si estás estable en este momento, mañana más tarde o semanas después llegue una circunstancia que te vuelva a esa circunstancia si no la trabajas constantemente, porque en casos de diabetes, en caso de amputación por pie diabético y demás, o amputación de cualquier miembro de la extremidad, sea superior o inferior, siempre amerita un constante seguimiento psicológico. ¿Por qué es el seguimiento? El seguimiento se recomienda por razones obvias de que la persona puede llegar a manifestar alteraciones a nivel de sus emociones porque le falta un miembro tan importante. Entonces, puede incurrir en una depresión, puede incurrir, como tú bien lo has dicho, en una conducta autolesiva o en una conducta de qué, de sentirse mal y decir yo ya no sirvo porque ya no tengo una pierna, soy un estorbo y puede llegar a atentar contra su vida, dependiendo de los recursos que tiene. Entonces, si se hace responsable a otra persona por esa arma, mejor. Pero el arma, ¿quién la va a tener? Bajo custodia de quién va a estar. O sea, es lo más lógico y lo más loable, estimada Janet. Pero sí hay que tener, y qué bueno que hayas indagado eso. Y si tú me dices que ya superó ese cuadro de depresión, sí lo ha superado, pero esto va a ser un cambio recurrente. Hay que evaluar, de repente de acá a 6 meses incurre en una depresión, ¿no? Entonces, cuando se le venza o caduque el tema de la licencia, lo más probable es que retorne, ¿no? Y es explicarle y hacerle seguimiento. Si no lo va a hacer contigo, otro profesional también lo va a tener que indagar de esa forma. Ujú. Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta más, algún aporte más? Yo estoy muy agradecido por sus aportes. En realidad, yo los invito sinceramente a participar del instituto. Estén atentos a la página web, al Facebook del instituto. Vamos a tener muchos temas de evaluación. Vamos a desarrollar algunos cursos que nos van a permitir. Hoy día, por ejemplo, me hubiera gustado hablar más a fondo de los instrumentos o de los test, de cómo los uso para obtener, por ejemplo, licencia de armas. Vamos a hacerlo puntualmente, porque hablar de un solo test me demoraría hasta 4 horas. Entonces he tratado de resumir lo básico para que tengan ya un hilo, una noción y fortalezcan aún más los conocimientos que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Con respecto a los certificados y todo ello, le van a hacer la pregunta a mi moderador, a quien me ha acompañado el día de hoy, a quien le agradezco infinitamente su apoyo y a su vez también en cuanto a los PPTs o a las diapositivas, estas las van a tener
no se preocupen, yo se los voy a pasar en PDF y alguna información. También en el tema de los procesos cognitivos superiores, por ahí leí una pregunta. Aplicar el Mini Mental Test ayuda bastante, ayuda mucho el Mini Mental Test. En la versión Folstein es muy básico, pero muy bueno y muy interesante. ¿Ok? Eso es lo que yo aplico para estado de lucidez. ¿Sí? Bien, queridos amigos, yo sinceramente estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Les agradezco bastante a cada uno de ustedes. Y bueno, un abrazo y que todo les vaya bonito a partir del día de hoy en adelante. ¿Ok? Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, psicólogo. Bien, para mí solamente mencionarle que ha sido un gusto haber contado con su participación y también por la gran disertación del presente tema y esperamos que nuestros participantes hayan logrado sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas dudas que tenía respecto al tema. Muchísimas gracias, psicólogo, y nos estaremos viendo en otra próxima sesión. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, psicólogo. Buenas noches. Bien, de igual forma, también invitarlos que nos sigan en nuestra página de Facebook para que puedan conocer estas actividades académicas que estamos organizando. No se olviden, para mayor información de certificado, voy a dejar el número de la asesora de venta en el chat para que puedan adquirir el certificado. Bien, disculpen, tal vez tengan preguntas sobre la certificación, de cómo poder adquirirlo. Bien, si no hay más preguntas, bueno, eso sería todo de mi parte. Espero haberles ayudado en todo lo posible. Y nos estaríamos viendo en otras sesiones. Así que muy buenas noches con cada uno de ustedes y hasta la próxima.